Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y realmente estamos un poco sorprendidos cuando vemos a nuestros amigos trinitarios señalarnos como personas que presentamos a Jesús como alguien esquizofrénico. Y todo esto consiste porque no pueden comprender la verdad de la palabra de Dios, porque a ellos se les hace imposible creer que Jesús sea la misma persona que el Padre, ya que ellos ven una interacción y una relación entre el Hijo y el Padre. Y claro, dentro del mundo natural, no puede ser la misma persona, Hijo y al mismo tiempo Padre. No puede haber una relación entre el Hijo y el Padre siendo la misma persona. Ahora, si nosotros vemos a la luz de la Biblia, eso sí es posible, pero es posible solamente en la persona de Jesús, porque la persona de Jesús es hombre y la misma persona de Jesús es Dios. Si Dios es una persona divina con las características propias que lo hacen ser una persona divina, quien se hizo hombre con las características propias de un hombre, de un ser humano, pero sin dejar de ser Dios con las características propias divinas que Él siempre ha tenido por ser Dios, y Dios trasciende a su encarnación porque es omnipresente, entonces no hay dificultad alguna de entender que Jesucristo como Hijo, quien llegó a ser por la manifestación de Dios en carne, pueda tener una relación con su Padre, el cual es Dios, que trasciende a su encarnación y que está en todo lugar y que es el Dios todopoderoso y que es el único Dios y creador de todas las cosas. En ese sentido, no habría dificultad alguna en ver a la persona de Jesús como hijo y como padre, o siendo hijo y siendo padre. Entonces, cuando nosotros hablamos de el Hijo de Dios, hablamos de Jesús como una persona, porque Jesús como Hijo de Dios es una persona humana que fue engendrada y quien nació de María sin dejar de ser el Dios que se manifestó como ese hombre quien nació de María. Entonces nosotros claramente podemos decir que la persona del Hijo murió como un verdadero hombre, que la persona del Hijo sufrió como un verdadero hombre, que la persona del Hijo nació como un verdadero hombre, que la persona del Hijo fue tentada como un verdadero hombre, que la persona del Hijo fue engendrada en María como un verdadero hombre y que la persona del Hijo como un verdadero hombre se cansa o se cansó, no lo sabía todo y tuvo una relación con su padre al cual él oraba porque como todo hombre que era y judío que también era, oraba, ¿verdad? Entonces no hay ninguna complejidad en eso. Ahora, si Dios se manifestó en carne y ese Dios por ser omnipresente, aparte de su manifestación en carne, por ser Dios omnipresente e omnipotente, puede estar en todo lugar, entonces como Dios y Padre en el cielo puede recibir las oraciones de su Hijo como un verdadero hombre. Y eso no sería extraño, eso a la luz de la palabra está en armonía. Vamos a ver algunos versículos a manera de reflexión o de interpretación de poder analizar cómo la persona de Jesús puede hacer ambas cosas opuestas siendo la misma persona.
En estos versículos que están en pantalla encontramos que Jesús va a hacer unas funciones que solamente Él podría hacer sin ser dos personas. Por ejemplo, en Israel se tenía por costumbre de que el amigo presentara la novia al esposo o al novio. Entonces ahí encontramos a la persona del amigo y a la persona del novio. El novio es una persona totalmente distinta a la persona del amigo, quien va a presentarle o entregarle a la novia. Eso es algo elemental, algo totalmente comprensible, y vamos a analizar algunos textos. Por ejemplo, en Juan 3:28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, hablando Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, refiriéndose a él. Juan está diciendo que él es el amigo del esposo. El esposo sería el Señor Jesucristo. Y la novia o la esposa sería el pueblo. Entonces Juan preparó a la novia para presentársela al esposo. Y eso es algo que era muy normal dentro del pueblo judío y en las culturas también del Medio Oriente, mayormente en los tiempos bíblicos. Si ustedes se acuerdan, la reina Esther fue preparada, ella fue preparada para ser presentada al rey. Solo que ella ingresó al rey sin haber sido llamada y halló gracia delante del rey. Ahora, dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Entonces el escenario es básico, es claro. Jesús es el esposo, Juan es el amigo que entrega o presenta a la novia o a la esposa, refiriéndose al pueblo. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2, Pablo ahora toma la posición de ese amigo. Dice, ojalá me soportarais un poco de locura. Como quiera que sea, soportadme. Porque el celo que siento por vosotros es un celo que viene de Dios. Yo os he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentaros ante él como una virgen. Entonces aquí el esposo sería Cristo, la esposa sería el pueblo, la iglesia, y el amigo, que es distinto al esposo, sería el apóstol Pablo. Eso era propio de la cultura. Pero cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, verso 25, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí hay algo interesante, porque resulta que aquí se está hablando de Cristo como el esposo. Y el esposo dice: maridos, amad vuestras mujeres, como así Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire lo que dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, vemos a Cristo como el esposo, pero ese esposo es el que purificó, lavó a la esposa. En la cultura judía no es así. Alguien distinto al esposo es el que prepara a la esposa. La limpia, la purifica, la prepara para presentarla al esposo. Pero Pablo dice que el esposo fue él mismo quien la lavó, quien la purificó, haciendo referencia al lavacro, al bautismo en agua por la acción de la palabra que hace la persona que está siendo bautizada o por la persona que está bautizando. Entonces, esto es muy interesante, cómo el esposo es el mismo quien purifica a la novia, a su esposa, cuando en la cultura judía el esposo no era el que hacía eso, sino otra persona distinta al esposo. Pero Cristo hace ambos. Cristo es el esposo y al mismo tiempo es quien lava a la esposa para presentarla. Ahora observe lo que dice el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto lo hace la misma persona. Jesucristo es el esposo. Y el esposo es el que lava o purifica a la esposa con la finalidad de presentársela al esposo, quien viene siendo la misma persona que purifica a la esposa. Entonces, el esposo purifica a la esposa y se la presenta a sí mismo. Es decir, lo que se hace con varias personas en la cultura judía, que una persona es el esposo, otra persona es el que prepara a la esposa y la presenta. Cristo hace todo él mismo. Él es el esposo, él es el que purifica a la iglesia y se la presenta a sí mismo. ¿Cómo una sola persona puede presentarse a alguien a sí mismo? Eso en el campo natural no puede ser. En Cristo sí puede ser. Entonces, de esa manera, podemos ver que Jesús, siendo la misma persona, puede ser hijo como un verdadero hombre, nacido de una mujer, sin dejar de ser Dios, y al mismo tiempo ser el Dios y Padre como el único Dios que siempre ha sido. Eso es realmente algo grandioso. Ojalá Dios pueda concederle entendimiento a los amigos trinitarios y a todas aquellas personas que quieran acercarse a Dios. No siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima. Bendiciones.